El primer aspecto, la primera pregunta que quiero formularles, porque finalmente también es una pregunta que debe interpelarnos a todos, todas, es ¿qué es el acoso sexual? Eh, Aunque existen múltiples respuestas jurídicas, ante todo es un asunto que tiene que ser resuelto por la sociedad y que tiene que ser resuelto por las comunidades académicas en el ámbito en que nosotros nos encontramos. La segunda parte dice aprendiendo a resistirlo, porque no basta con reconocer, identificar qué es el acoso. Saber qué es nos ayuda a poder visualizarlo y luchar contra él, pero de todas maneras las respuestas no son solamente jurídicas, sino también sociales, y hay que aprender a resistirse, porque no siempre el derecho satisface esas expectativas sobre cómo acceder a la justicia principalmente. Los temas que voy a tratar en esta presentación son, pues, qué es el acoso sexual en el ámbito escolar, que es, evidentemente es una forma de violencia sexual y vamos a trabajar un poco de ello. El marco jurídico convencional y legal que acoge este tipo penal, pero también una falta disciplinaria como es el acoso. ¿Cuáles son las formas de resistencias jurídicas y políticas disponibles? Pues habrá muchas más, digamos que son las que hasta el momento hemos identificado, pero pues seguramente podrán crecer. Quisiera que conversáramos un poco sobre algo que es incómodo, pero que resulta sumamente pertinente, como es el escrache, como una forma de control social, y qué ha dicho la jurisprudencia sobre ello. A veces las universidades no saben qué hacer con el escrache, no saben cómo tratarlo, y pues ya existe una línea jurisprudencial que cada día respalda de mejor manera y de forma más clara esta otra forma de control social por parte de la ciudadanía para enfrentar el acoso. Y por último, quiero que pensemos un poco sobre la violencia institucional. En ocasiones los funcionarios tienen muy buenas intenciones, pero sin querer queriendo, ya sea por falta de información, ya sea por la novedad de los temas o ya sea por mera impericia, no saben cómo tratar las violencias basadas en género y en particular el acoso, y terminan, en vez de perseguir a los agresores, persiguiendo a las víctimas. Y creo que es algo muy importante sobre lo que tenemos que conversar. Lo primero que quisiera que pensáramos es sobre dónde nos encontramos, dónde estamos ubicados, cuál es nuestro contexto. Y es porque no estamos en cualquier sitio, sino en un sitio muy particular, que es la vida universitaria. La imagen que quiero compartir con ustedes es esta, de una mujer que transita en una calle. Es un performance, será una mujer que carga un bebé y que lleva encima pues la lavadora, las ollas, el carrito de compras, pues la plancha, distinta, la aspiradora, una carga enorme, un peso gigante que evidentemente la hace doblegarse frente a ella. Pues no solamente a ella, sino también a su bebé, que va maltratado y de alguna manera también sometido con el peso que lleva su madre. Lo que quiero transmitir aquí ante todo es que la vida de las mujeres no es una vida fácil, es una vida que todos sabemos que es bastante compleja, que lleva como una doble cara, una primera cara que es la que con la que nos presentamos, y otra la que esconde, la que aquí se ve visible, que es la que está detrás, ¿no? Pero además en el contexto de las vidas universitarias existen unas características, unas maneras de operar, unas dinámicas que hacen que sea aún más difícil para las mujeres. Lo primero es que en la vida universitaria es una vida en la que hay un énfasis muy fuerte en la ética del trabajo, una idea de que es mediante el mérito que se obtienen las cosas, aunque todos sabemos que no necesariamente el mérito es transparente o el mérito siempre es elocuente de los triunfos estrictamente académicos. Existen muchas más cosas detrás de él. Sabemos que la vida académica no es 100% transparente, pues evidentemente hay roscas, hay palancas, hay miles de cosas que operan también, pero digamos que nuestra fantasía y nuestra burbuja está basada en que todo se obtiene mediante el mérito, y el mérito es claramente individual. Lo que se enaltece en la vida académica es una profunda ética del trabajo basada en la individualidad y en las conquistas personales del éxito.
El principal factor dentro de la vida universitaria es la competencia, y la competencia es lo que nos permite acceder no solamente a ingresar a la carrera docente como funcionarios de planta, especialmente en la vida universitaria pública, sino que aún en las universidades privadas existe la idea de que es mediante la competencia como se llega a obtener las mejores posiciones dentro de la universidad, es decir, al acceso al poder. Y por último, pues creo que ninguna otra universidad como la Universidad Nacional enaltece profundamente o tiene como eslogan la idea de la excelencia como fin. Todos tenemos que ser excelentes. Los concursos llevan por título la excelencia, y pues básicamente esto lo que pone de presente es que tenemos que ser los mejores, las mejores en todo lo que hacemos. Obviamente es un espacio supremamente competitivo, un espacio donde triunfa el individuo y además donde la jerarquía está completamente naturalizada. La jerarquía aborda todos los espacios de la vida universitaria, escolar desde siempre, y la idea de que alguien ejerce la autoridad con reconocimiento por una trayectoria que puede ser perfectamente académica, pero también que puede ser burocrática. Digamos, hay distintos perfiles de profesores, y la autoridad se reconoce y se valora como algo in situ dentro de la vida académica como tal. Yo quería traerles esta imagen sobre cómo luce el éxito académico. Es una imagen reciente de unos reconocimientos que se hizo por Colciencias, profesores de la Universidad Nacional. Pues no hace falta hacer grandes esfuerzos para darse cuenta de quiénes se trata. Digamos, algunos los podrían identificar ustedes, pero si no sabemos nada de ellos, pues sabemos que todos son hombres en su mayoría, con algunas muy pocas excepciones. En su mayoría son hombres que tienen más o menos rasgos parecidos en tanto, pues más o menos un mismo rango de edad. Pues racialmente es como mestizos blancos. No veo por ahí un afro, no sé, no lo veo. Pero adicionalmente, digamos, lo que sí es la característica que es notoria, visible, es que todos, en su mayoría, son hombres, y que las mujeres están ocupando muy pocos lugares. Yo alcanzo a ver 3, 4, de pronto al fondo hay alguna más, pero pues realmente igual hay que contarlas con los dedos de la mano, porque no hay muchas más. Y esta es la imagen a la que estamos acostumbradas o cuando pensamos en el éxito académico. Ahora bien, vamos a pasar justamente al tema que nos interesa, que es qué es la violencia contra las mujeres. Creo que la imagen anterior ya es una forma de expresión de la violencia contra la mujer. ¿Por qué hay tan pocas mujeres allí? ¿Por qué nadie reclama por ello? ¿Por qué nos acostumbramos a ver estas imágenes? Porque a estas alturas de la vida todavía pensamos que eso es correcto, o pues por lo menos no hay una protesta fuera de Colciencias diciendo necesitamos más mujeres allí, sino que pues se ve pacífico como algo que sucede simplemente. Lo primero que hay que decir es que el concepto de la violencia contra las mujeres está definido normativamente por distintas convenciones. Ya podremos mirar varias de ellas, pero pues la que más impacto tiene en nuestro sistema jurídico es sin duda la Convención Belén do Pará, que se encuentra en el marco de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y que Colombia ha suscrito, y particularmente en esta convención que se hace parte del Sistema Nacional mediante la Ley 248 del 95. Aquí se define qué es la violencia contra las mujeres, y voy a leerla literal porque justo en el ámbito del derecho, en este tipo de normas, la literalidad es lo que cuenta, y es cualquier acción o conducta basada en su género, si habla de género, no de sexo, que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico a la mujer. Aquí está todavía vista la mujer como una identidad específica, tanto en el ámbito público como en el privado. La convención establece 3 tipos de violencia. Uno, la violencia física, que es la que, digamos, todos podemos reconocer, que son las visibles, las que dejan marcas notorias en el cuerpo, los jalones, los empujones, los pellizcos, las lesiones, pues, de todo tipo. Pero luego tenemos la violencia que es la sexual, que es la imposición para tener relaciones sexuales, o violación, abuso sexual o tocamiento sin consentimiento, entre otros. Esto empieza a ser mucho más amplio, porque la violencia sexual puede tener múltiples categorías y cada día se define mejor cuáles son todas esas categorías. Algunas también son muy notorias y muy visibles, como es la violación, o el acceso carnal violento, pero existen otras que también son mucho menos visibles, y dejan otro tipo de huellas que son más en el ámbito psicológico.
que son las humillaciones, las amenazas, los celos, los chantajes, las intimidaciones, las descalificaciones, también entre muchos más. Aquí tenemos dos cuadros que son, me gusta sacar cosas de internet porque son lo que la gente ve todos los días y que representan como distintos gráficos sobre las formas como la sociedad puede comprender las violencias basadas en género. Básicamente la violencia de género acumula un grupo de conductas, de prácticas que se vulneran a las mujeres y las vulneran por el hecho simplemente de ser mujeres. Es decir, es una característica que está basada exclusivamente en su condición de género. Y digamos que aunque aquí hay unas cuantas enunciadas, esto sigue creciendo, cada día se identifican nuevas formas de violencias porque se va sofisticando mejor la capacidad para entender por qué nos pasa lo que nos pasa. La psicológica, la física y la sexual fueron las que mencionamos antes en virtud de la Convención Belén do Pará, pero también tenemos otras como son las violencias patrimoniales, las violencias económicas que tienen que ver con la afectación del aspecto económico de las mujeres, las sobrecargas a las que las mujeres son vistas, por ejemplo, con el abandono económico de su pareja, especialmente cuando tienen hijos en común y tienen que asumir responsabilidades en ese asunto, pero también existe toda una suerte de violencias que son un poco más imperceptibles, pero que mandan mensajes muy claros, como son las violencias simbólicas, las que están más insertas en la cultura, porque son las que se transmiten fácilmente mediante el humor, mediante prácticas cotidianas, con lo que se llama los micromachismos, esa idea de atender primero al hombre que a la mujer, el ordenarle, el estar en una reunión y que sea la mujer la que tenga, a la que todos miren para que traiga el café, la idea de que la mujer es la que siempre tiene que tomar notas en una reunión, una serie de prácticas históricas que son de subordinaciones en las mujeres, un mandato claro de subordinación que a veces es perceptible, a veces es imperceptible. Las mujeres que están más formadas en género lo logran ver, otras no. Algunos piensan que es una forma de resistencia a las mujeres sin más, pero digamos que está ahí constantemente en la cultura. La convención además establece 3 ámbitos de visibilización de la violencia. Uno en la vida privada, otro en la vida pública y otra perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes donde quiera que estén. El de la vida privada es esta clásica división entre lo privado y lo público, suele ser fuertemente reconocida en el derecho, y la violencia privada, digamos, todo lo que está relacionado con la vida familiar se entiende como lo privado, todo aquello que está relacionado con el ámbito del trabajo como lo público, pero esta distinción obviamente está sometida a múltiples críticas. Digamos que el derecho suele separar esto de una forma muy radical, porque lo que es la vida privada está regida por unas normas específicas del derecho privado, lo que sucede en la vida pública por el derecho laboral y otros tipos de normatividades. Ahora bien, la ley 1257 es la ley que regula la prevención de la violencia contra las mujeres en Colombia, y aquí además nos define nuevamente, digamos ya lo han hecho las normas anteriores, cuáles son los daños que se causan por el sufrimiento sexual, y son las consecuencias que provienen de la acción consistente en obligar a una persona a mantener contacto sexualizado, físico o verbal, o a participar en otras interacciones sexuales mediante el uso de la fuerza, y aquí vienen una serie de adjetivos: la fuerza, la intimidación, la coerción, el chantaje, el soborno, la manipulación, la amenaza o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal. Igualmente se considerará daño o sufrimiento sexual el hecho de que la persona agresora obligue a la agredida a realizar alguno de estos actos con terceras personas. Como pueden darse cuenta, no hay una definición sobre cada uno de los actos que puede generar ese sufrimiento sexual, sino una generalización de situaciones que podrían ser basadas ante todo en que no existe el consentimiento por parte de la persona que está siendo llevada a practicar ello o a soportar algo que tiene un contenido sexual, un contenido erótico, y que su voluntad no ha sido expresa, pero que no es posible definir infinitamente. A veces cuando se acercan desde otras disciplinas al derecho, es como díganos exactamente qué es, y el derecho no puede responder de esa manera, porque es dependiendo de lo que cada persona considere aceptable o inaceptable, si permite o no permite tales acercamientos. Posiblemente una mujer puede, 2 mujeres recibir la misma atención no deseada, una puede responder adecuadamente, digamos en el sentido de cómo le está esperando el que hace la agresión,
y pues no pasó nada, mientras que otra persona puede decir esto es violencia, no lo voy a soportar y reaccionar completamente como la ley lo está previendo. Entonces no existe un estándar específico de cómo reaccionar ante ello porque depende de lo que cada mujer acepte o considere que es violencia o no, si se siente incómoda o no, si considera que eso es aceptable o no. No existe un paradigma específico para ello, sino que depende de la voluntad de cada una de las partes cuando se ve enfrentada a una situación de estas. Cuando hablamos de qué es el acoso sexual, lo primero que tenemos que saber es que ante todo es una forma de violencia sexual que se ejerce contra las mujeres y los seres feminizados. ¿Puede existir acoso sexual hacia los hombres? Claro que sí, puede existir. Pero generalmente cuando esto sucede, este hombre es puesto en una condición como un ser feminizado y que sucede en contextos también específicos de relaciones en donde el que ejerce la violencia generalmente puede ser un mismo hombre. No podemos decir que no existe acoso sexual por parte de mujeres como agresoras. Claro que sí puede haber, pero eso no es la regla general. Esto es algo que es más bien excepcional en el mundo del derecho. Digamos, la regla general suele ser lo contrario. El agresor es un hombre, quien recibe la violencia es una mujer. Ahora bien, una de las grandes conquistas por parte de las feministas a nivel global es que se ha determinado que la violencia contra las mujeres y particularmente la violencia sexual es una forma de vulneración de los derechos humanos de las mujeres. Cuando hablamos de los derechos humanos de las mujeres significa que existe una serie de garantías adicionales para proteger a las mujeres, como es reconocerlas como sujeto de derecho, como sujeto procesal en el marco de un proceso en el que se investiga una violencia basada en género. Adicionalmente voy a decir que es una práctica patriarcal de dominación masculina y de apropiación de la sexualidad de las mujeres sin su consentimiento. Digamos que esto se inserta, el acoso sexual es un aspecto más que se inserta en un conjunto de prácticas que identifican el patriarcado, que son violencias desde la cultura, violencias económicas, violencias desde el Estado, una forma de apropiación de la vida de las mujeres desde múltiples ámbitos, que hace que pues, el sexual es uno más dentro de muchos más. Adicionalmente, el acoso sexual es una forma de degradar en el ámbito público a las mujeres. Ya existe una violencia contra las mujeres en el ámbito de lo privado, la violencia doméstica, pero cuando pasamos a lo público, el acoso sexual es otra forma de apropiación del cuerpo de las mujeres que se traslada de cierta manera de comprender la manera de relacionarse los hombres y las mujeres en lo privado pasando a lo público. Hay un texto maravilloso sobre el contrato sexual que pues, me parece supremamente relevante sobre la distinción entre lo público y lo privado y las formas de violencia que se ejercen en un ámbito y en el otro y cómo se relacionan entre ellas, de Catherine Pateman. Pues no tengo tiempo para como explayarme en ello, pero realmente está muy anclado también en esa lógica de apropiación del cuerpo de la mujer, tanto en lo privado como en lo público por parte de los hombres. No solamente es una práctica que socialmente debería ser condenada, sino que adicionalmente es un delito establecido así en el Código Penal y una falta disciplinaria por el Código Disciplinario Único. Adicionalmente, algo que está claro es que ocurre con mayor frecuencia en los contextos fuertemente masculinizados, donde los hombres ejercen autoridad y poder. En ocasiones, no sé, hay facultades como la Facultad de Enfermería en la Universidad Nacional que están feminizadas, o sea, hay muchas más mujeres. No obstante, y pese a ello, el poder lo siguen conservando los hombres. Y eso resulta contraintuitivo porque dicen, no, pero son facultades llenas de mujeres. Sí, muchas mujeres, pero el poder sigue estando en manos de los pocos hombres que estén allí. Entonces, no necesariamente el número de mujeres significa que haya realmente el poder en las manos de las mujeres. Pero también está claro que si hay una jerarquización donde los hombres ejercen el poder, la probabilidad de que la violencia contra las mujeres y particularmente el acoso sexual suceda es mucho más alta. Adicionalmente, el acoso sexual suele migrar, digamos que hay una transición hacia el acoso laboral si sucede en el ámbito del trabajo. En el Código Penal se establece como tipo penal el acoso sexual y la definición está aquí, bueno, eso es expresamente como el Código lo establece, es el que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta por relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente con fines sexuales no consentidos a otra persona, incurrirá en prisión de 1 a 3 años. Como ven, es una pena que pues, en realidad es pequeña,
pero adicionalmente está basada en una idea de la autoridad o el poder, cuando no necesariamente el acoso sexual sucede desde esa relación de jerárquica de arriba hacia abajo, sino que también puede suceder de abajo hacia arriba por el poder que pueden ejercer, por ejemplo, unos estudiantes sobre una profesora, también puede haber acoso sexual, o entre similar poder, entre colegas también puede suceder. Vamos que la ley penal es un poco restrictiva en este sentido y precisamente necesita ser reformada porque no tiene mucha eficacia en nuestro sistema, por varias razones que voy a explicar aquí también. En primer lugar, el sistema colombiano, según la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, el acoso sexual debe ser reiterativo, y eso hace que no basta con que haya sucedido en una sola ocasión, sino que se requiera que haya habido continuidad. O sea, la víctima tiene que probar que fue varias veces solicitada en este sentido y que ella lo rechazó. Y aquí hay una serie de acciones físicas que son como más notorias, que son tocamientos, señas o conductas de naturaleza sexual, cuando el acoso sexual es muy amplio y no necesariamente significa tocamientos, puede ser meras ofertas, meras miradas, meros roces, no necesariamente tiene que pasar esta fase y es mucho más difícil de probar cuando se queda en este nivel, que sigue siendo muy perturbador para las mujeres, pero no necesariamente llega al nivel que esperaría la Corte Suprema de Justicia que sea grave para que lo considere digno de ser juzgado, judicializado. Adicionalmente, según el sistema colombiano, ese acoso sexual no puede llegar a constituir otro tipo penal, es decir, que no puede llegar a consumarse en otro tipo penal, porque entonces, en ese sentido, ya pasaría, digamos que quedaría como absorbido por el nuevo tipo penal. Entonces, si hay un acoso que culmina en una violación, la violación es el tipo penal que prevalece, lo que hace que también el acoso sexual no sea significativo, por lo menos en el número de condenas por parte del sistema colombiano, sigue siendo supremamente marginal. La idea es que no se consuma la pretensión sexual, o sea, que se quede en la agresión y nada más, porque si no pasaría a otro tipo penal que es mucho más grave y este sería el que justificaría en el sistema colombiano el proceso penal como tal. Y hay otro contenido aquí por parte de la Corte Suprema que es que genere mortificación en la víctima. Esta idea de la mortificación como sufrimiento también es supremamente difícil de determinar porque pues una víctima puede decir esto me agobió, me cansó, me aburrió, pero la mortificación es un nivel más allá, es algo que no deja vivir, ¿no? Entonces, el nivel de sufrimiento que exige la Corte también es como una esencialización de la manera como deben reaccionar las mujeres frente a algo que se supone indeseado, pero no necesariamente entiende que pueda haber una forma de sufrimiento que no llegue a este nivel, o sea, que las exigencias de la Corte Suprema son tan altas que hace pues que las probabilidades de obtener condenas por este tipo penal sean realmente bajas. Los rendimientos en Colombia, el resultado de los procesos es supremamente deficiente en el sistema nacional. Algo importante es que el acoso sexual en realidad degrada a las mujeres a objetos sexuales para satisfacción del deseo masculino, disminuyendo su autoestima en el desempeño de sus roles como estudiantes, profesionales, administrativas. Y este es el aspecto más importante. Cuando las mujeres se ven sometidas al acoso sexual, generalmente se muestran confundidas sobre lo que están viviendo, no logran entender realmente qué es lo que está pasando, de repente reciben una atención no deseada por parte de algún compañero o algún profesor, alguien en un contexto en el que consideran no corresponde, empieza a convertirse en algo incómodo constantemente, pero sobre todo algo con lo que hay que lidiar día a día. El hecho de que tenga que lidiar con ello es una sobrecarga mental para las mujeres en cómo reaccionar, en cómo gestionar la situación que evidentemente las distrae de lo que son realmente sus objetivos, especialmente en el mundo universitario, que es únicamente ir a recibir clases y formarse para finalmente culminar con un título universitario. El hecho de que las mujeres tengan que lidiar con este asunto hace que estén distraídas de lo que son en esencia su labor allí y evidentemente es una forma de competencia desleal. Aquí, pues, lo que termina sucediendo es que cuando las mujeres se ven sometidas al acoso sexual, tienen algunas consecuencias. Algo muy importante es el bajo rendimiento o la deserción. Lamentablemente yo acompañaba a varias víctimas de acoso en la universidad y debo decir que el desgaste personal, el desgaste psicológico termina siendo bastante pesado. El no ser tampoco resuelta la situación en corto plazo hace que sea grave
Este tema de la deserción es tremendamente lamentable porque creo que influye profundamente luego con un gran impacto en la vida universitaria, espacios donde están completamente colonizados por hombres, en donde las mujeres no logran insertarse en el número suficiente para tener un impacto en esa formación, y a veces no hay forma de explicarlo, resulta que es que allí hay prácticas de acoso que hacen que las mujeres terminen, estudiantes jóvenes que tienen talento, que tienen habilidades para insertarse en una carrera a fondo como académicas, no lo logran hacer porque reciben toda esta suerte de dificultades, de obstáculos que hacen que terminen desertando o que no deseen siquiera pertenecer a la vida académica. El daño para la vida académica es bastante grande porque separa a las mujeres, aísla a las mujeres de un espacio que les pertenece, pues porque finalmente las mujeres también tenemos que estar allí. Adicionalmente, muchas mujeres perciben la vida universitaria como una vida hostil. Se supone que debe ser un espacio tranquilo, de desarrollo personal, de crecimiento, de nuevas experiencias, de formación, de enriquecimiento en todos los sentidos de sus vidas, y terminan siendo espacios hostiles, difíciles, a los que no se sabe cómo llegar, cómo desempeñarse, porque están sometidas a una serie de presiones adicionales. Y por último, genera una gran sensación de frustración y de soledad, porque cuando las chicas empiezan a identificar que sí están viviendo un acoso, no saben ante quién ir, cómo buscar ayuda, cómo explicarlo, si van a ser recibidas o no sus explicaciones, si van a ser entendidas, y esto genera una gran confusión, pero también una gran duda sobre si continuar o no en ese lugar, y una gran sensación de aislamiento. Como ya les había dicho, es una gran vulneración al derecho a una vida libre de violencias. La vida libre de violencias es una garantía establecida en convenciones internacionales que luego veremos, y es el gran asunto que está aquí en juego. Mientras que la mayor parte de los hombres viven vidas libres de violencias, es decir, pueden asistir, por lo menos en el ámbito de la vida sexual, pueden asistir a las universidades sin estar pensando que alguien los está persiguiendo, que alguien los está manoseando, que alguien los está, se les está insinuando constantemente. Las mujeres, muchas, tienen que lidiar con esto constantemente. Ahora la pregunta es, y bueno, esto sucede, está ahí, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo resistir esto que cada día se hace más visible y más notorio en las desigualdades que viven los hombres y las mujeres? Hay múltiples caminos para resistirlos. Vamos a hablar primero de las vías jurídicas, las que tenemos, las que están allí, unas con mejor suerte que otras, pero finalmente no muy positivas ninguna de ellas. Por lo menos la vía jurídica todavía tiene mucho que hacer para responder adecuadamente ante estos reclamos. Evidentemente en el sistema nacional, pues si una mujer es víctima de acoso, pues tiene la opción porque no es una obligación, digamos, y quiero decir que no es una obligación en el sentido de que depende si quiere asumir o no la carga de lo que significa iniciar cualquiera de estos procesos, pero bueno, las dos vías posibles son en la vía disciplinaria, especialmente si se encuentra en el ámbito de las universidades públicas, que deben contar con un respaldo, digamos, de veedurías y órganos internos para investigar estas conductas y sancionarlas. Pues la vía disciplinaria aparentemente es una de las mejores, pero depende mucho de cómo se haya institucionalizado en cada universidad esas vías disciplinarias. Lamentablemente en la Universidad Nacional todavía nos falta muchísimo. Lo que se ha detectado es un sistema disciplinario completamente precario, podríamos decir que desactualizado, desintegrado con el sistema normativo de los estatutos docentes y docentes, estudiantiles y administrativos, en donde se promueve muchas prácticas indirectamente de apoyo a los varones, con promociones durante medio de las investigaciones. Es decir, no tenemos un balance muy positivo de los procesos disciplinarios, sino bastante lamentable. Nos falta muchísimo todavía en la actualización de esos códigos disciplinarios, que no son códigos, en realidad resoluciones, acuerdos internos, pero que están desuetos, que no tienen toda perspectiva de género y que ante todo revictimizan. Pero es un camino, es un camino en el que estamos luchando para que mejore. El otro camino no es mejor, que son las denuncias penales. El proceso penal ya les he mostrado que es un proceso que además exige demasiados aspectos jurisprudenciales para que se pueda lograr una condena para los agresores.
por lo tanto no es tampoco muy positivo que digamos el camino de los procesos, pero si corresponde hacerlos, hay que hacerlos, ¿no? Cada día estamos abriendo más caminos sobre ellos. La idea de tener sentencias condenatorias es ante todo una forma de incrementar los costes de la práctica. Si el acoso no tiene condenas, si no reciben condena los agresores, pues las posibilidades de continuar ejerciéndola impunemente hace que otros también vean que es un camino fácil. Creo que el incrementar los costes de la práctica es simplemente una manera de mandar un mensaje de que esto no es validado jurídicamente, pero que adicionalmente hay una sanción social que va acompañada, ¿no? Cuando hay una denuncia penal también es una denuncia social, es una manera de decir esto no es correcto, no estamos apoyándolo, es una forma de que la sociedad se manifieste su protesta frente a alguna práctica. Pero Colombia todavía en realidad le falta mucho para obtener decisiones judiciales satisfactorias. Lo que continúa además después de obtener esa sentencia serían las reparaciones y hasta el momento no hemos tenido reparaciones. Creo que el caso de la magistrada, ex magistrada Estela Conto, en que demandó la reparación por vía directa recientemente por un acoso laboral por parte de sus colegas magistrados del Consejo de Estado, es un ejemplo de cómo se está abriendo camino en esta ruta, pero todavía estamos en pañales respecto a la reparación, pero es un derecho efectivamente que tenemos las mujeres una vez hemos sido violentadas. Los siguientes son las garantías de no repetición. De nada nos sirve que hayan sentencias individuales si luego no hay una reestructuración de qué fue lo que propició esas violencias, cuáles son la realidad, el contexto que permite que eso suceda. Si no hay cambios en esa estructura, pues sencillamente van a seguirse dando estas violencias y no se va a poder, digamos, enmendar la realidad de la vida de las mujeres, sino que vamos a seguir teniendo sentencias, pues, pero los daños se van a seguir causando. Digamos, las sentencias es algo posterior, el ideal es que no suceda sencillamente en estos hechos, así que debemos establecer garantías de no repetición, pero eso solo se logra con sentencias condenatorias y que luego haya una modificación profunda del status quo que rige a las universidades. Y lo último, algo muy importante, que es la pedagogía de género en la rama judicial, y es cómo las sentencias judiciales también contribuyen a que los jueces, a que la sociedad reciba un mensaje por parte de los jueces en el sentido de que esas prácticas no son validadas por el sistema jurídico nacional, no son validadas por la sociedad. Algo que además es importante tener en cuenta es que después de que las mujeres deciden denunciar, existen reacciones, por un momento a ver si existen reacciones que son propiamente en contra de ellas. Se llaman las retaliaciones o el backlash. ¿Qué significa? Son las formas en que la sociedad reacciona cuando una violencia es denunciada. Esas violencias generalmente son una respuesta o una contracara de lo que significa en sí un contexto cultural de violencia. Por un lado es la reacción del patriarcado para preservar el status quo. Adicionalmente, pues son formas en que los agresores dejan en claro que tienen un poder y es mediante contrademandas o persecuciones o campañas de desprestigio. Y por último, lo que generan es que paralizan la movilización, desactivan la solidaridad de las colectivas principalmente, y por último desgasta y cansa a las víctimas. Bueno, adicionalmente les contaba que tenemos otras formas de resistencia, que entonces serían ya no las jurídicas, que como les dije, pues no es que sean muy positivas, no tenemos un balance demasiado bueno sobre ellas, pero existen otras que son las políticas. Y existen muchas formas de resistir que, digamos, las colectivas principalmente, creo que aquí las colectivas estudiantiles son las grandes líderes en estas formas de manifestarse y lo hacen mediante, por ejemplo, los medios de comunicación. En ocasiones el hecho de que se haga una denuncia por los medios de comunicación contribuye a visibilizar un problema, contribuye a que la población perciba que hay algo que está pasando, pero también que tenga una forma, es una manera de comunicar a otros sobre los riesgos que se asumen en determinados espacios. Adicionalmente, algo que es muy de las jóvenes, pero que pues cada día tiene mayor repercusión para todos los colectivos,
es el uso de las redes como una forma de control social y de cuidado, una alerta que se hace desde las redes sobre algo que está pasando, que genera muchas resistencias en otros grupos, pero bueno, hablaremos un poco más de eso adelante. La educación, por supuesto, tener cátedras en las que se trabaje el género, esta misma charla que estamos haciendo ahora es una muestra de ello. Hay que reflexionar, hay que pensar sobre qué es lo que está sucediendo y cómo también mejorarlo. Las campañas de sensibilización, que generalmente lo que hacen es mostrar los conceptos, tratar de que la población arraigue esas definiciones en sus vidas cotidianas, cosa que no es fácil, pero sobre todo que perciban que eso es una violencia, que perciban, que entiendan que eso genera daño y genera dolor y por lo tanto necesita que sea analizado desde una perspectiva de la empatía, de la solidaridad, para evitar que suceda. Y adicionalmente presiona a la universidad en el cumplimiento de sus compromisos. Digamos que cuando se va a los medios de comunicación, a las redes, muchas veces las universidades se ven rodeadas de golpe, de alguna manera arrinconadas frente a una presión mediática, pero eso también ayuda a que mejoren en sus desempeños, en sus compromisos, pero sobre todo rompe el silencio. Creo que la principal arma que tienen los agresores es aquella de tratar de silenciar a las víctimas, el hecho de tratar de que olviden lo que sucedió, de que no se acceda a la justicia, y creo que cuando cualquiera de estas vías se usan, aquí yo les pongo la denuncia en un muro, que es pues los grafitis, son los grafitis, las formas, los performances que hacen los estudiantes, los plantones, todas esas son formas de comunicación política que contribuyen enormemente a que ese silencio se rompa en el marco de las universidades y cuando se habla de esto, por lo menos se intenta buscar salidas. Aquí les quiero mostrar algunas imágenes justamente de las denuncias estudiantiles. Este es un muro que pues, un muro que fue rayado, no sé si decirle que realmente son unos verdaderos grafitis, no tiene un sentido artístico como tal, sino más de denuncia. En este caso era en la Facultad de Derecho, mi facultad, en la que los estudiantes empezaron a preguntarse qué es el acoso y quiénes son los acosadores, y empezaron a llenar la pared con los nombres de profesores inicialmente, pero luego también de estudiantes, en los que decían quiénes consideraban ellos que eran los acosadores. Algunos se sabía públicamente que tenían procesos en curso, o que se sabe, tienen fama de acosadores, pero no, las estudiantes no se han atrevido a denunciarlos porque les tienen miedo. Pero bueno, esto fue un ejercicio de deliberación fuertemente importante, porque se habló, puso a toda la facultad a hablar del tema, qué tan conveniente, qué tan inconveniente es que que los mecanismos que existen en este momento sean reformados o no, si en efecto estos profesores merecen las posiciones que en este momento ostentan, sobre qué hacer con el conflicto entre los estudiantes, también cómo garantizar los derechos de las estudiantes, y simultáneamente la educación de los agresores. Grandes preguntas al interior de la universidad sobre qué hacer. Y aquí hay un plantón en el que me acompañaron a mí como víctima de las estudiantes, sobre, pues más como una campaña de pedagógica sobre que ser mujer no debe ser violentada. Y aquí también de otras estudiantes, no quiero tu piropo, quiero tu respeto, dice uno de los carteles. Y aquí hay otro asunto que ha tenido como mayor connotación, que son las denuncias en redes. Las características de la denuncia en redes es que pues, es mucho más versátil, es mucho más rápida, se expande con mayor rapidez, logra llegar a sectores de la sociedad muy diversos, pero también al mismo tiempo llegan a un nivel de conflicto mayor. En este caso es la denuncia que inició Mónica Godoy a partir de un informe que realizó con estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas y el Departamento de Antropología de la Universidad de Arqueología también, y las implicaciones que tuvo. Uno de los estudiantes, solamente uno, denunció al profesor Sanabria, y cómo esto escaló en los medios de comunicación a un nivel bastante alto. En este momento este caso se encuentra en la Corte Constitucional y pues definitivamente necesitamos que lo resuelvan, porque nos ha dejado muchas dudas sobre los límites
de la libertad de expresión, pero también los derechos de las víctimas a denunciar en redes, aunque justamente hoy hubo una sentencia de la Corte Constitucional que vuelve a favorecer a las víctimas para denunciar en redes, o sea que podemos anticipar que va en un buen camino. Sobre esto de qué tanta fortaleza tiene la denuncia en las redes y qué tan importante es para el constitucionalismo. Por suerte, en la sentencia C-365-2013, la Corte Constitucional tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre un artículo demandado de la Ley 1257 del 2008, sobre la que hemos analizado antes de la sensibilización en las violencias de género. Y aquí lo que nos dice en el artículo 9 es: dentro de las medidas de sensibilización y prevención se estableció que se implementará medidas para fomentar la sanción social y la denuncia de las prácticas discriminatorias y la violencia contra las mujeres. En este caso, este numeral fue demandado por vía de acción pública de inconstitucionalidad porque el demandante consideraba, el accionante consideraba que esto es inconstitucional, porque ¿cómo así que implementar medidas para fomentar la sanción social? Consideraba que las vías tenían que ser exclusivamente las jurídicas, y lo que la Corte Constitucional consideró es que sí, que en efecto sí le corresponde también al gobierno nacional implementar medidas para fomentar la sanción social, y una de ellas es la denuncia, y esa denuncia se puede dar por redes o por medios de comunicación. Entonces aquí en la sentencia la Corte dice: las sanciones sociales no requieren estar consagradas necesariamente por el ordenamiento jurídico, sino que surgen en la sociedad como formas de control social informal, en la familia, la educación, la cultura y las relaciones sociales. Por esta razón no tienen que ser tipificadas ni se encuentran sometidas al principio de legalidad, es decir, no podemos hacer un listado de cuáles son las formas de sanción social, sino que es la sociedad la que libremente determina cómo sancionar y de qué manera algunas prácticas que considera no deseadas. Adicionalmente, los mecanismos de control social informal son plenamente válidos en un Estado social de derecho, pues no implican la privación de derechos fundamentales, sino que simplemente tienen por objeto aplicar estímulos o desestímulos a conductas socialmente relevantes. Es decir, básicamente el control social lo que hace es dirigir a la sociedad o canalizar en la sociedad el estímulo hacia ciertas prácticas y el desestímulo de otras. Y lo que yo les decía antes, que es importante obtener sentencias judiciales en contra de los agresores, es una forma de desestimular la práctica, porque mientras se mantenga la impunidad, pues no tienen ningún costo a pagar por lo que están realizando. Adicionalmente, recientemente la sentencia T-361 del 2019, la Corte Constitucional se pronunció en el caso de una mujer que había usado Facebook para denunciar, para rechazar una propuesta de relación que le hacía un compañero, creo que era un compañero de trabajo, y ella lo hace de una manera fuerte y le dice que no está interesada en él en redes. El señor decide denunciarla a ella, interpone una acción de tutela en su contra, diciendo que le ha vulnerado sus derechos fundamentales y particularmente como su derecho a la intimidad, porque pues ella lo hace público, la oferta que él le había hecho, la oferta amorosa, romántica y sexual que le había hecho. Y lo que dice la Corte Constitucional es que finalmente estas vías de comunicación como las redes son lugares en los que existe un foro vital, es decir, donde la sociedad se manifiesta libremente, pero que adicionalmente se ha convertido en un espacio muy importante para las mujeres poder denunciar y forma parte del empoderamiento femenino. Adicionalmente valora que existan estos caminos porque finalmente se convierten en válvulas de escape, es decir, la sociedad puede por esa vía, antes que por la violencia, poder manifestarse en conformidad respecto a algo, y eso también es positivo en una sociedad, pero adicionalmente termina considerando que ella lo hace dentro de un concepto de la dignidad y que esa manera de autoidentificarse, de reconocerse como una mujer que dice no a una propuesta, enaltece su dignidad y se considera que esto debe ser considerado un discurso protegido. Por lo tanto, cuando las mujeres usan las redes para denunciar, se entiende que están manifestando expresando su voluntad, en este caso su desacuerdo hacia alguna propuesta, que es legítimo y que adicionalmente es un discurso protegido que la Corte Constitucional no puede condenar.
Aquí nos habla pues, de cuáles son las características de ese discurso protegido. Entonces, algunos de ellos pues, son los discursos políticos de asunto de interés público, el discurso sobre funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y sobre candidatos a ocupar cargos públicos, pero también en la tercera, que es en la que encaja la situación del caso anterior, son los discursos que expresan elementos esenciales de la identidad o la dignidad personales. Si ella expresamente está diciendo, usted no me interesa su propuesta, lo hace en redes, es una libertad que tiene y que forma parte de su dignidad, por lo tanto tiene que ser protegido. Por último, antes de que hagamos la pausa, quiero que hablemos un poco sobre la violencia institucional por razones de género, teniendo en cuenta que cuando las mujeres deciden denunciar, no necesariamente, y especialmente poner quejas disciplinarias, no necesariamente la respuesta del Estado es la mejor. No necesariamente la manera como son recepcionadas sus quejas es la adecuada y no necesariamente conllevan a decisiones que condenen a los agresores, que creo que esto es lo peor que nos está sucediendo, es que por lo difícil que es ya de por sí para una mujer o una joven decidir poner una queja o un denuncio, ya eso requiere un proceso íntimo, personal, de decisión, de empoderamiento, de capacidad de confrontar ciertas realidades. Una vez toma esa decisión, va a poner la queja y con lo que se encuentra es con un muro de funcionarios, de burocracia que no recibe adecuadamente esa queja, que las pierden, que luego no responden ante sus necesidades, que las confrontan con los agresores, aunque la normatividad nacional no se los, digamos, no las obliga a ello, las obligan los funcionarios a hacer lo que la ley misma les permite hacer. Luego no hay sentencias en un corto plazo, los procesos duran enormemente, por lo menos en la Universidad Nacional hasta 4 o 5 años, lo cual hace que definitivamente sea ineficaz la decisión cualquiera que sea. Adicionalmente, los funcionarios, en vez de actuar en imparcialidad, pareciera que quisieran proteger a la institucionalidad, salvaguardando el buen nombre de los agresores. Hace que definitivamente las mujeres vivan una violencia reiterada, sistemática, continua, por parte de la entidad que debe protegerlas. A esto se le llama violencia institucional y es una de las grandes barreras, obstáculos para acceder a la justicia por parte de las mujeres. Mediante esta práctica, los funcionarios y servidores públicos abusan o desvían su poder para preservar un status quo de supremacía masculina, perpetuando la discriminación contra las mujeres. Y esto, evidentemente, va en contra de la Convención Belén do Pará, que identifica al Estado como potencial agresor. Adicionalmente, es conocida como la segunda, algunos hablan de la tercera revictimización. La violencia institucional es aquella impartida por el aparato del Estado mediante sus funcionarios judiciales, administrativos, cuerpos de investigación, fiscales o policías sobre las niñas, adolescentes y mujeres cuando buscan obtener una justicia pronta que investigue, sancione y repare lo sufrido. Lamentablemente, lo que hace el Estado cuando no atiende debidamente la violencia es crear una nueva violencia. Entonces, hablamos de dos tipos de violencia institucional. Una primera, que es la pasiva o reproductora de estereotipos, aquella en que el Estado, digamos, no tiene un rol activo, pero reproduce la violencia, reproduce estereotipos que la sociedad dice sobre las mujeres. Entonces, cuando los funcionarios repiten lo que la cultura repite, pero que a ellos no les es dado repetir sobre qué hacen las mujeres, cómo deben comportarse, cómo deben reaccionar, y digamos cargan a las víctimas de una serie de prejuicios, ideas preconcebidas sobre lo que debieron haber hecho al recibir la violencia. Entonces, pues, digamos, esto es una forma inadecuada de atender los casos, pero creo que la peor es la activa o productora de prácticas discriminatorias violentas. Es cuando ya los funcionarios no solamente reproducen, sino que crean nueva violencia. O sea, mediante sus comportamientos, como el caso que les he dicho, si la ley les dice no deben confrontar al agresor con la víctima porque la víctima lo ha pedido así, y lo que hacen es confrontarla. O sea, ya esto es un rol activo de violencia en que someten a las mujeres como una forma de disciplinamiento. Entonces ya no es un juez imparcial, sino un juez parcializado que además quiere sancionar a la chica que se atreve a denunciar. Aquí los funcionarios causan daños psicológicos, económicos, físicos y sexuales sobre las mujeres. Resulta mucho más lesiva por cuanto anula cualquier expresión de inconformidad ante la legalidad y legitimidad con la que actúa la administración. Y aquí pues cito una sentencia de la Corte Constitucional donde nos habla de la violencia institucional. La violencia institucional es tremendamente dañina
y las razones son porque vulnera la imparcialidad y transparencia de los procesos, cuando aquí lo que hace el funcionario es romper la pretensión de igualdad de las partes, la igualdad de armas en el proceso judicial, pues ya estamos en un contexto en el que las mujeres no tienen cómo defenderse. Luego, refuerza la discriminación sobre las mujeres. Si ya la sociedad las tiene, esta discriminación, la función de los jueces es reparar esa discriminación y lo que hacen es agravarla. Desincentiva las denuncias porque, claro, cuando una mujer se ve confrontada a una institución, un sistema completo que la vulnera, que la agrede, cuando está buscando justicia, justamente, pues lo único que puede hacer es retirarse de ella y mandar un mensaje clarísimo a la sociedad de que esto no, que lo mejor es no acudir a la justicia. Y esto es pésimo para obtener efectivamente unas sanciones adecuadas para que esto no siga sucediendo. Y adicionalmente, esto creo que es lo que culturalmente está pasando en el país, convierte a la justicia en un espacio seguro para los agresores. Muchos agresores empujan a sus víctimas al sistema judicial porque consideran que allí ellos van a ganar, que allí tienen ventajas. Y este mensaje es nefasto. Esto no puede suceder. La justicia es un espacio que tiene que ser imparcial para la resolución de estos casos, pero esa imparcialidad además debe tener en cuenta una perspectiva de género que favorece a las víctimas, que debe favorecer a las víctimas. Pero bueno, debo mencionarles aquí algo que me parece importante sobre los problemas de cuando la institucionalidad acoge el género, pero lo hace de una manera que yo denomino el género como retórica, que es como mandar una idea, un mensaje de nosotros somos receptivos a los problemas de las violencias basadas en género. En la Universidad Nacional se la pasa emitiendo comunicados diciendo que es receptiva a la violencia basada en género, que las mujeres se tienen que empoderar. Cuando están agrediendo más a una víctima, más comunicados envían. Yo le tengo pánico cada vez que se llegan estos comunicados y ahora quién será la víctima, auxilio, porque generalmente lo hace cuando hay una víctima reclamando derechos. O sea, creo que esto es en lo que no podemos caer. Esto es lo que no puede suceder, que es usar el género como una fachada, como algo simplemente para distraer la realidad y no para tomarse en serio estos asuntos. Creo que mientras no haya una voluntad política clara de las directivas de las universidades de tomarse en serio estos asuntos, lo que va a pasar es en generar un género como retórica, una inclusión de normas que no tienen un arraigo entre los funcionarios, que no son respetadas por los funcionarios, que no tienen dolientes al interior de la universidad y que únicamente contribuyen a mostrar, digamos, números de leyes o de normas para decir que están al día en los asuntos, pero que en realidad no representan una solución para los casos de lo que está pasando allí. Estos son varios de los síntomas del género como retórica. Una, la desfinanciación de las rutas de atención. Emiten una resolución, un acuerdo, lo que sea, en donde se habla de una ruta de atención, se lanza con bombos y platillos y luego está desfinanciado. Estamos mal. Luego no hay cómo pagar a los funcionarios, pues estamos mal. Una falta de personal formado en género. Buena parte de la institucionalidad que tiene que responder a estos nuevos reclamos tienen que hacerlo apropiadamente y para hacerlo tienen que tener una perspectiva de género realmente interiorizada, pero si no la tienen, pues tienen que formarse en ella. Lamentablemente a veces van a cursos y ni siquiera por esas se apropian de esta sensibilidad, porque ante todo es una sensibilidad con la violencia contra las mujeres, no se apropian del dolor de las mujeres, porque aquí lo que está detrás son prácticas que generan dolor y sufrimiento a una parte de los seres humanos. Y si no existe solidaridad con ellos, si no existe sensibilidad, pues difícilmente se puede lograr el objetivo de vivir una vida libre de violencias por parte de las mujeres. Adicionalmente puede suceder que tenga una ausencia de una mirada interseccional que conjugue los conceptos de raza, clase, discapacidad o ser víctimas del conflicto, población trans. Eso lo vamos a profundizar un poco más adelante. Por otro lado, ya lo he dicho varias veces en esta conversación, que es la falta de apropiación de las normas por parte de los funcionarios y el personal administrativo. Ayer estaba en una reunión donde discutíamos esto, cómo lograr que el personal se apropie de las normas. Y bueno, yo terminé pensando que así como existe el racismo, y en ocasiones el racismo no es producto de la ignorancia como tal, sino también de una lealtad a unos valores históricos de supremacía masculina, pues creo que también puede haber un segmento de la sociedad que también tenga una
valoración muy alta de la supremacía masculina y no esté dispuesta a cambiarlo. Y bueno, lo que pasa es que no podrían ser servidores públicos. Digamos, es un gusto personal. Uno puede, alguien puede gustar de ser racista o alguien puede gustar de ser misógino. De acuerdo, no lo podemos cambiar, pero no puede ser servidor público, ni servidora pública. Este es el punto. De todas maneras, no puede ser servidor o servidora pública. Déjelo como un gusto personal en su vida privada, pero si es funcionario o servidora pública, tiene que administrar justicia en igualdad. O si no, sencillamente no puede ser servidor público. Luego tenemos unas prácticas de revictimización, que es violencia institucional. Eso es cuando la retórica está en su máximo nivel y la vida es otra, y las personas lo saben, los que habitan en esa colectividad o en ese ámbito universitario saben que es bla, 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 y que por aquí están pasando otras cosas. Luego la confusión de las víctimas, una percepción de abandono y soledad, depresión, deserción escolar. Si esto está pasando, es un gran indicador de que las cosas están mal. Y una incomprensión sobre los derechos de las víctimas y de los perpetradores. En la Universidad Nacional, los perpetradores tienen más derechos que las víctimas. Ayer me estaban contando que, por ejemplo, en el consultorio jurídico, ellos tienen atención pues, gratuita, pero las víctimas no. Reciben atención psicológica más rápido que las víctimas. Se les separa de clases y los profesores los atienden en forma particular, a las víctimas no. O sea, cosas que definitivamente causan una repulsión enorme porque no estamos bien enfocados. Algo grave está pasando, algo grave está fallando, que si una sociedad está más preocupada por cómo proteger al perpetrador que a la víctima, o sea, ¿qué está detrás? Pues esto es algo que definitivamente tenemos que pensarlo porque excede los ámbitos de lo jurídico. Y aquí tenemos que tener en cuenta que existe una fórmula que es el debido proceso con enfoque de género, que es de lo que les voy a hablar más adelante. Hay una jurisprudencia de la Corte Interamericana que quiero mencionarles rápidamente sobre la violencia institucional. Pues esta jurisprudencia es de la Corte Constitucional Colombiana. Son 3 sentencias, básicamente bajo liderazgo del magistrado Antonio José Lizarazo Campo, en las que reitera, digamos, bueno, son 2 sentencias de él y aquí una aclaración de voto de la magistrada Ana Fajardo Rivera sobre una sentencia de Carlos Bernal, en la que se habla sobre la violencia institucional. Aquí nos habla sobre, subir esto un poquito, las pautas para evitar que el Estado se convierta en un segundo agresor, y aquí básicamente son unas sentencias de las comisarias de familia, que es uno de los lugares donde más violencia institucional se ejerce en Colombia. Aquí nos habla sobre cómo lograr su protección y es pues tener términos razonables para resolver los asuntos. Si queremos tener un protocolo que funcione, las sentencias de las condenas en los procesos disciplinarios deben ser rápidas, oportunas, y no años, sino pues como se está moviendo en Europa, más o menos 6 meses para resolver un caso, que es como lo prudente, lo razonable. Aquí en este caso sobre las medidas de protección, el trámite de cumplimiento pues también deben ser muy rápidas, el acceso a la información, la imparcialidad, los derechos de las mujeres y las medidas de protección que deben ser idóneas para eliminar la violencia. Y aquí nos dice que además atendiendo la modalidad del daño, recurriendo a medidas diferentes a aquellas establecidas en la ley cuando la situación lo requiera. La Corte reincidentemente le ha dicho a los operadores jurídicos y también disciplinarios que sean creativos, no se apeguen exclusivamente a lo que la ley les está diciendo, sino hagan lo que les corresponda según el principio de debida diligencia para resolver los asuntos, pero aquí no sean tan positivistas, sino que busquen nuevas fórmulas para lograr el objetivo final, que es proteger los derechos de las mujeres. Quisiera cerrar con cómo prevenir el acoso sexual y quiero mencionarle 2 posibilidades que son institucionalmente y socialmente. Creo que algo muy importante es que si la sociedad es más equilibrada, necesariamente el acoso sexual tiene que reducirse. Si antes habíamos dicho que la violencia sucede especialmente, ocurre en los espacios donde hay mayor presencia masculina, algunos es tremendamente el dominio masculino, llega una mujer y es wow, es el gran espectáculo, pues mientras más paridad haya, menos posibilidades hay para la violencia. No significa que se vaya a extirpar del todo, se vaya a erradicar como es uno de los deseos realmente de la legislación, pero por lo menos que esto se reduzca a sus mínimas proporciones. Luego necesitamos una institucionalidad ágil con enfoque de género que contenga el backlash,
Si los protocolos son eficaces, no hay posibilidades de las retaliaciones, pero si los protocolos no funcionan como deben funcionar, las retaliaciones redundan en la víctima. Necesitamos una política integral de género debidamente financiada, necesitamos funcionarios formados en la perspectiva de género y los derechos humanos de las mujeres, necesitamos condenas y reparaciones ejemplares, necesitamos sentencias oportunas y reparadoras, y socialmente necesitamos una concientización sobre cómo opera la violencia y sobre todo la discriminación contra las mujeres. Aquí necesitamos una crítica cultural más fuerte, como lo que se ha generado hacia el racismo, que tiene que estar articulada desde esa fortaleza cultural de no a la violencia contra las mujeres. Necesitamos uso de guías de género en las aulas, en el trabajo. Algunos países han usado la terapia laboral, Colombia todavía no, pero en Brasil lo sé y les ha funcionado. A veces los conflictos en el interior del trabajo también requieren acompañamiento psicoterapéutico. Una visibilización del trabajo femenino. Creo que mientras las mujeres sigamos siendo invisibilizadas en nuestro trabajo, pues eso también contribuye a la perpetuación de las violencias. El uso de paneles, citas, Wikipedia, si miramos la desproporción por géneros en Wikipedia, eso revela la desigualdad también en el reconocimiento hacia las mujeres, y hay que hacer una aceptación de la lucha por la equidad como un proyecto de larga data. Tengo más que claro que esto no se va a resolver de un día para otro, que nos falta mucho, pero creo que todavía que está en nuestras manos poder avanzar y poder pensar cómo mejorar esto. Por último, ¿cómo evitar las violencias? Pues se necesita una voluntad política. Necesitamos que los funcionarios que ocupen las altas direcciones de las universidades realmente estén comprometidos con ese tema, que tengamos un personal directivo formado en género, que distinga la protección del buen nombre de la institución de la protección en la impunidad. Creo que esto es supremamente importante. Necesitamos reformas estructurales, promover desde los líderes de la institución el compromiso con los derechos de las víctimas y un sistema disciplinario con enfoque de género, pero necesitamos también sentencias emblemáticas que transformen en realidad el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. Aquí quería culminar con unas imágenes de esta larga lucha. Y aquí está Lisette Sanabria, estoy yo misma. Hemos tenido algunas condenas, pero no suficientes, nos falta muchísimo trabajo por lograr. Y bueno, aquí el último mensaje es que en cada una de nosotras puede definitivamente contribuir al cambio, está en nuestras manos. Y muchísimas gracias.